presentación en vivo de el informe económico de nuestro director Hugo Facio. Queremos decir que, especialmente a las personas que nos están mirando en Facebook, queremos decir que desde antes de la pandemia, no teníamos el gusto de reunirnos en esta querida sala Salvador Allende, el auditorio Salvador Allende de la Fundación Senda, en su sede histórica de Vergara 578, que es una obra del fundador de nuestra institución, don Andrés, el compañero Andrés Varela García. Él construyó este edificio, construyó esta sala y donó a Senda esta extraordinaria y magnífica sede desde donde ahora podemos vernos las caras directamente. No será la última vez que hagamos esta presentación en vivo. Vamos a anunciarla y periódicamente iremos recuperando el uso de esta sede que nos ha permitido ver de cara a nuestros amigos, a nuestras amigas, quiénes son los que también han sido el principal sostén de esta institución. Y agradecemos especialmente a nuestro director, que no está precisamente hecho un muchacho en lo que se refiere a caminar. Yo doy fe que era un gran caminante. Cada vez que había una reunión con él, había que caminar varios kilómetros, porque, digamos, él caminaba y iba haciendo las reuniones. Siempre lo molestábamos, le decíamos que, porque muchas veces iba leyendo, además, mientras caminaba por la calle, siempre le decíamos que se iba a caer dentro de un hoyo, alguna cosa así. Bueno, no fue así, Felipe. Pero, digamos, él, con estas dificultades, ha hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Saludamos también a su querida familia, a Cecilia, sobre todo que es la persona que con Hugo han vivido tantos años juntos y que, bueno, ella se ha hecho cargo, ¿no es cierto?, de eh, eh, prácticamente ayudarlo en todo este tiempo. Y también está nuestro querido Cristiano, que él tiene, digamos, es un compañero extraordinario, él es un empresario muy destacado, pero además es nada menos que el traductor de la obra de Marx, El Capital, desde el alemán al ruso, perdón, desde el alemán al español directamente. Es la primera traducción en el mundo que hay directamente, es así, desde el alemán directamente. Es la tercera, me dice aquí Cristian. Yo le estoy levantando el tab. Bueno, pero de todas maneras es una obra extraordinaria. Es una obra extraordinaria. Hay que decir que nuestro director colaboró en esa traducción desde el punto de vista, no, pero que estuviera bien la parte en castellano, digamos. Claro, se le dio en collera más bien la gramática. Porque, bueno, pero fue una obra extraordinaria, en realidad, esa traducción. Y esto está editado por Ediciones Lom Senda, yo creo, ¿no es cierto?, esta obra, así que ustedes pueden comprarla, digamos, y es una obra histórica, es muy, muy importante. Ahora, yo quiero decir además que Cristian Facio escribió un artículo que tuvo gran impacto para entender lo que estaba pasando en Chile en los años 80, porque él escribió un artículo en el cual precisaba
cuál es el criterio de Marx para definir la clase obrera, nada menos. Y no es que trabaje con sus manos o con su mente. Tampoco es que trabaje en produciendo bienes o servicios. La clave es que valorice un capital. Y ese artículo señero, que fue publicado en una revista internacional, por lo menos a mí me aclaró ese aspecto clave de lo que es la conceptualización de Marx y que nos sirve para entender lo que pasa en Chile y quién es nuestro pueblo y por qué nuestro pueblo es abrumadoramente mayoritario, parte de la moderna clase obrera. Porque efectivamente muchos producen servicios, muchos producen otras cosas, pero la gran mayoría valoriza un capital. Y por lo tanto, cuando consigue pega, por supuesto, y todos entran y salen de los empleos que hay, ¿no es cierto? Pero todos, y lo sabemos por las cotizaciones, todos cotizan. Y por lo tanto, todos valorizan capital o la abrumadora mayoría. Porque el empleo estatal, por ejemplo, es una parte menor de eso. Y hay otros empleos, en fin, como que no valorizan el capital. Pero, en fin, yo quiero, por lo tanto, aprovechar esta ocasión para, digamos, mencionar estas cosas, porque es un día histórico, que estamos volviendo después del COVID a presentar el informe económico de Hugo Facio, que no ha fallado nunca, al igual que las cartas económicas, tampoco cuando estaba en el hospital le dictaba, entiendo que a Cristian, para que saliera la carta económica aunque estuviera en el hospital. Entonces es con gran alegría, por lo tanto, que yo le entrego el micrófono. Nos acompaña nuestra querida compañera Marcela Vera, que es, digamos, el comentarista habitual del informe de Hugo, y nuestro querido compañero Gabriel Loza. Él es investigador asociado de Senda y nos acompaña en esta ocasión, Gabriel, desde Bolivia, me parece. Está en este momento. Él es, como se sabe, ex ministro y ex presidente del Banco Central de Bolivia. Un gran economista latinoamericano. Presentamos un libro de él hace muy poco y nos acompaña también en este histórico día. Para hacer. Entonces, Hugo, por favor, después de esta no muy breve introducción, pero necesaria, me permito darte la sala y el micrófono. Voy a pedirte, Marcelo, que nos cambiemos, porque yo estoy ahora de... Bueno, muy buenas tardes. La presentación ha sido elocuente. Quiero destacar un hecho. La presentación que vamos a hacer se apoya en las prácticas económicas que obtuvimos semanalmente con la colaboración de la una historia interrumpida. Entonces, la presentación que vamos a hacer se apoya en el mercado. Publicar y por publicarse. Una pública agregando a los dos quiero decirle, entonces, al comenzar la intervención, que en los próximos días aparecerá editado por Senda, con el apoyo de la Municipalidad de Recoleta, el primer libro que sacamos con las cartas económicas escritas en los años de la dictadura, escritas en Chile y en el exterior. La mayor parte en el exterior, en el exilio, un periodo más breve en Chile, clandestinamente. Y nuestro primer libro trata el periodo que se extiende del golpe hasta la gran crisis que vivió la economía chilena en los años 80 y 83. Es el primer tomo que está por aparecer en estos días.
Bueno, entrando ahora en materia. El informe lo separamos en dos partes, como se llama habitualmente. Una refería a la economía chilena y otra a la economía mundial. Una apreciación hecha sobre la economía mundial. En cuanto a la economía chilena, al finalizar septiembre, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió la solicitud efectuada por la Corporación Nacional de Consumidores, Usuarios de Chile, por ADECUS, para iniciar un expediente de recomendación normativa sobre participación de grupos empresariales en diferentes ámbitos de la economía. La petición, efectuada, propicia la presentación de un proyecto de ley de reducción de la concentración económica agregada. La resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se propone establecer recomendaciones en relación con los siguientes aspectos indicados en la solicitud. 1. La imposición de restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales que superen un determinado tamaño. 2. La imposición de restricciones a la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros y otros. 3. La consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado. Y 4. El establecimiento de un registro de grupos empresariales que superen un determinado tamaño. El presidente de CONADECUS, Hernán Calderón, señaló, refiriéndose a la realidad del país, que este nivel de concentración en Chile no se da en ninguna parte. A través de estructuras piramidales, agregó, el mismo grupo que te da el crédito te vende hasta la cerveza. Están presentes en todos los mercados. El nivel de domicilio que tienen, concluyó, impide el desarrollo de la economía. Esta realidad se constata en numerosos estudios. Por nuestra parte, lo mostramos en los mapas de extrema riqueza que publicamos reiteradamente. Los conglomerados, como destacó CONADEC, pueden presionar al gobierno para mantener una protección eficiente de los inversores a fin de preservar su poder e influencia. Pueden presionar por políticas que preserven o amplíen sus poderes de gobierno corporativo y para protegerlo de los desafíos de los accionistas minoritarios, a fin de mantener su control. Esto es importante, enfatizó, porque lo que determina su influencia no es lo que poseen, sino lo que controlan. En el país, el liderazgo de los grupos económicos ampliamente lo tiene el grupo Luxi, que se expande crecientemente a nivel mundial. Coincidiendo con la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Andrónico Luxi Klein anunció que saldrá de los directorios en Chile de las empresas en que participa el 29 de diciembre. Ello nos permite entregar una visión de su dimensión. Se retirará de Quiñenco, cuyo directorio integra desde que se abrió la bolsa en 1996. De CCU, donde participó durante 36 años. De LQ, Inversiones Financieras, a través de la cual en conjunto con el consorcio norteamericano Citigroup controlan el Banco de Chile. De Indexans, 99% propiedad de Quiñenco, donde estuvo 41 años, que es dueño de una participación de 19% en la empresa francesa Nexans. Del Banco de Chile y de la que es dueña, y de la compañía sudamericana de vapor, con la excepción de dos que funcionan en el exterior, de lo cual no salen los directores. Antofagasta Minas, que está listada en la Bolsa de Valores de Londres, que tiene una capitalización bursátil de 17.000 millones de dólares, más que todas las empresas del grupo que se cotizan en Chile. Y de Nexans, empresa francesa fabricante de cable, que se fusionó con Madeco, en la cual Quiñenco posee
el 19,3% de la propiedad. Madeco de entonces es controlada por la empresa que reenfocó su estrategia productiva que se centra en el negocio de la electrificación. Andrónico Luxi continuará en el Consejo Familiar que maneja todas las inversiones agua arriba del grupo. Al finalizar septiembre, el Banco de Chile tuvo una capitalización de 10.228 millones de dólares, Iñenco de 4.894 millones de dólares y la compañía sudamericana de vapor 3.055 millones de dólares. Y CCU, la cervecera CCU, 2.357 millones. En el texto que comunica su determinación, Andrónico Luxi efectuó un recuento de su actividad en el grupo familiar. En total, escribió en la carta donde anuncia su retiro: llevo 50 años trabajando. Desde que a los 19 comencé como vendedor de autos en Salta, Argentina. Producido el golpe en 1973, su padre, Andrónico Luxi Baró, se trasladó a Londres, quedando su hijo a cargo de los negocios familiares en Argentina. En 1978 asumió como director de Quiñenco, que entonces reunía todas las inversiones del grupo. A mediados de los años 80, asumió la responsabilidad que le asignó su padre cuando distribuyó sus funciones a cumplir con sus 3 hijos hombres: Guillermo, a cargo de los negocios industriales, Andrónico, de los financieros, y Jan, de los mineros. Al fallecer Guillermo, en 2003, Andrónico asumió la dirección de Quiñenco, la matriz de las empresas no mineras del grupo. Sus primeros esfuerzos en el marco de la responsabilidad asignada por su padre tuvieron, por lo tanto, como escenario preferente el financiero, y en particular el Banco de Chile, que el grupo continúa actualmente en alianza dirigiendo con el consorcio norteamericano Citigroup, para lo cual se formó en 2008 una empresa conjunta, LQ Inversiones Financieras. Siento que dejo, junto con la vicepresidencia del Banco de Chile, escribió, una parte importante de mi vida a la que me dediqué en plenitud desde 1981. El Grupo Luxi centró la actualidad financiera al adquirir en el año 1981 el Banco Higgins. Andrónico Luxi asumió su presidencia en 1986. En 1993, el Banco Higgins se fusionó con el Banco Central Hispano, conformando el Banco O'Higgins Central Hispano, el cual en septiembre del mismo año se fusionó a su vez con el Hong Kong Shanghai Bank. En 1995, el grupo adquiere el Banco de Santiago, fusionándolo en 1997 con el O'Higgins Central Hispano. Pero en enero de 1999, la fusión en España, el Banco Santander con el Central Hispano, socio de los Luxi, les obligó a vender el Banco de Santiago en cerca de 600 millones de dólares. Perdón, sí, cerca de 600 millones de dólares. En agosto del mismo año adquiere el 51% del Banco de Dólares. En marzo, el grupo alcanzó el 52,7% de las acciones del Banco de Chile y en agosto lo fusionó con el Euro, pasándose en el banco privado más grande del país. Y en 2008 se constituye la alianza con el Citibank para dirigir de conjunto el Banco de Chile. Sobre Quiñenco, Luxi destacó en el comunicado entregado el esfuerzo por profundizar la estrategia de diversificación internacional que nos trazamos, al punto que en 2022 más del 90% de la utilidad que obtuvimos provino del exterior. El crecimiento del holding Quiñenco ha sido elevado. Hace 10 años, las ventas a sus empresas alcanzaban unos 10.500 millones de dólares. Actualmente supera los 57.700 millones y cuenta con 74.700 trabajadores en los diferentes países donde tiene presencia. En los cargos que desempeñaba será reemplazado por ejecutivos de lo que el diario financiero denominó el círculo de hierro que lo acompaña. En el directorio de 8 integrantes de Quiñenco están presentes 4 ramas de la familia Luxi: su hermano Jean-Paul Luxi Fontbonne, su hijo Andrónico Luxi Lederer,
Nicolás Luxi Puga, hijo mayor de Guillermo Luxi, y desde el 29 de diciembre, Paola Luxi Fontbona, que reemplazará a su hermano. Además, está el director, el ex ministro de Pinochet, Lambigi, está también los directores del Banco de Chile, la compañía sudamericana de vapores e Indexals. Andrónico Luxi efectuó su primera aparición pública después de su carta en Hamburgo, después de dar a conocer su retiro en director de las empresas del grupo en Chile, en la recepción por la naviera germana Hapag-Lloyd del barco de última tecnología Berlin Express, con capacidad para 23.600 contenedores, la nave de carga más larga de Alemania. Es el primero de los 12 buques de la nueva clase Hamburg Express, que se espera recibir hasta el año 2025. Las naves altamente eficientes, manifestó el máximo ejecutivo de Hapag-Lloyd, Herbert Janssen, nos permitirán reducir nuestras emisiones inmediatamente y significativamente. Al mismo tiempo agregó, estas son parte muy importante de nuestra estrategia para gradualmente impulsar nuestra descarbonización. En nuestro mapa de extrema riqueza en Chile a fines del 2022, entre las 5 empresas que lo encabezaban, figuran 3 controladas por el Grupo Luxi. La compañía sudamericana de vapores, que ocupó el primer lugar, y IENCO, la matriz no minera del grupo, el segundo, y Banco de Chile, el quinto. Existía, eso sí, la certeza que ello debía modificarse en 2023, dado el escenario en curso, dado el esperado curso descendente de las utilidades de la compañía sudamericana de vapores, debido al cambio que ya se vislumbraba en las tarifas de las empresas de transporte marítimo, donde se originaron sus grandes ganancias de 2022, al poseer el 30% de la propiedad de la naviera germana Hapag-Lloyd. En el primer semestre de 2023, ellas disminuyeron de 2.788,5 millones de dólares en igual periodo el primer semestre de 2023 ellas disminuyeron de 2.788,5 millones de dólares en igual periodo del año anterior, en igual periodo en el primer semestre de 2023 disminuyeron de 2.785 millones de dólares que habían obtenido el año anterior a 347,5 millones en 2023. Ello a la vez produjo el retroceso en su matriz 500 de 3.535 millones de dólares, su mejor registro en 85 años, a 505 millones, un 70,7% inferior. Por su parte, las del Banco de Chile disminuyeron en 17,3%, atribuido a menores ingresos operacionales, debido ante todo al mayor impacto de la inflación en sus resultados. En el segmento de energía, las utilidades netas del Excel contrajeron el 68,3%, y las de CCU aumentaron el 0,6%. La entrega por el Banco Central de antecedentes de actividad económica por zona mostró la profundidad del proceso recesivo en el segundo trimestre. El consumo a los hogares disminuyó en todas las regiones, registrando a nivel nacional una caída de 6,1% comparado con los mismos meses de 2022, destacando el menor gasto en bienes no durables como vestuarios y alimentos. El marcado retroceso en el consumo de los hogares, comentó en Chile Inversiones, se enmarca en un proceso que se inició hace un año en medio de las restricciones de la política monetaria impulsada por el Banco Central. En los próximos trimestres, añadió, esperamos que el consumo de hogares siga registrando caídas anuales. Sin embargo, las caídas serán más acotadas respecto a lo observado en el primer semestre del año. En cuanto a los productos regionales, 11 de las 16 regiones registraron un menor nivel de actividad, como consecuencia de los resultados negativos registrados en comercio,
servicios de transporte y la industria manufacturera. Las cinco regiones que lo aumentaron fueron Biobío en 6%, que se explica tanto por la industria manufacturera como por el resto de bienes. Coquimbo, 3,7%, un aumento de todos los sectores, excepto comercio. Aysén, 3,8% asociado en lo fundamental al sector resto de bienes. Atacama, 1,8% con el costo también del resto de bienes. Y Antofagasta, 0,6% con actividad positiva del resto de bienes y sus servicios. En cambio, las caídas más fuertes se experimentaron Arica y Parinacota, ¿no? De 8%, cifra en la que incidió desde el Banco Central el resultado negativo de todas las actividades económicas, en particular de la industria manufacturera. De la placa de 6,4% que obedeció principalmente a la cifra exhibida en minería y en menor medida a la industria manufacturera. Y los ríos de 5,1%. Incidía por todas las actividades económicas, dice el Banco Central, destacándose la industria manufacturera. La estimación de crecimiento entregada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, poco antes de iniciarse la discusión del presupuesto fiscal para el año 2024, fue que ahora esperamos un crecimiento del producto de 0%. La última cifra que había entregado era de 0,2%. Ha habido un pequeño ajuste a la baja, dijo. Este periodo de gobierno, 2012-2015, tendrá 2 años de crecimiento, 2,5% del 2012 y el 2024. Uno con crecimiento cero, y vamos a depender mucho del último año para el promedio del periodo. El índice de producción industrial del INE, correspondiente al mes de agosto, aumentó en términos interanuales en solo 0,3%, con una caída del comercio de 3%, acumulando una disminución de 5,2% en el año, con una contracción durante 16 meses consecutivos. Las ventas del comercio minorista se redujeron 9,1%. El índice de producción manufacturera creció 0,5%, en lo que incidió principalmente la fabricación de maquinaria civil. El índice de producción minera aumentó en 0,2%, y el incremento estuvo asociado a la minería no metálica. Tanto con la producción como la extracción de cobre encendieron, y el de electricidad, gas y agua retrocedió en 0,86% por baja en la distribución de gas al sector manufacturero. El índice económico de actividad económica IMASEC de agosto del Banco Central mostró que la economía sigue en recesión. El indicador anualizado experimentó una caída de 0,9%, completándose así 7 meses consecutivos de cifras en rojo, habiéndose producido en enero un pequeño aumento de 0,1%, portando un curso negativo que a su vez había iniciado en septiembre de 2022, hace un año atrás. La nueva reducción se produjo otra vez por las disminuciones en el comercio de 1,9%, originada en mayor medida por el comercio minorista, sector donde destacan las menores ventas de supermercados, grandes tiendas y establecimientos especiales de prendas de vestir y alimentos. Las ventas del comercio automotor también es especial, también cayeron. Igualmente, las cifras de servicios se redujeron después de haber contribuido durante varios meses, porque su crecimiento por el proceso de apertura vivido por la economía impidiese que la contracción fuese mayor. El cuadro por sectores se completa con la minoría, que creció 1,7%, y la industria 0,5%. En términos desestacionalizados, que comparan con el mes anterior, los resultados fueron negativos, retrocediendo 0,9%, debido ante todo
consigna el Banco Central a los servicios de educación. A los servicios en educación. La contención de este sector fue aprovechado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para minorar la significación del pulso negativo de la actividad económica. El componente negativo está concentrado en el sector de servicios hasta comercial y está fundamentalmente explicado por el paro de profesores que afectó la educación pública durante una semana en agosto y además por la paralización o por la suspensión de clases por motivos temporales que afectaron a la zona centro-sur durante este mes. Eso explica, subrayó, prácticamente la totalidad de la cifra negativa visualizada. Reitero, Marcel, un crecimiento de 0 para el conjunto del año 2023. Una opinión generalizada la constituye que no se cumpliría en 2023 la estimación de Marcel. Para que se llegue al crecimiento cero, para que se llegue al crecimiento cero, debería crecer la economía en los 4 meses restantes un 1,1% promedio. De darse una cifra negativa, sería la primera vez que se produciría desde el término de la dictadura que el país tendría una caída anual sin que exista una recesión internacional. Las anteriores contracciones se han producido en 2020 durante la pandemia, un 6,1%, en 2009 durante la crisis subprime y en 1999 con la crisis del sudeste asiático. Las cifras de agosto, comentó el Banco Santander, confirman que la economía se mantiene frágil y los datos de actividad confirmarían que esta, si hubiera dejado de contraerse, aún no presenta una trayectoria de recuperación. Para el año, concluyó el Banco Santander, mantenemos nuestra estimación de una variación de menos 75% del producto para el ejercicio. La Comisión para el Mercado Financiero informó que las utilidades del sector bancario en agosto se redujeron en 12 meses 27,52%, sumando 328.889 millones de pesos. Al mismo tiempo, los préstamos otorgados disminuyeron en 12 meses un 2,88%, los créditos comerciales lo hicieron en 5,61%, y los de consumo en 2,42%. En cambio, en vivienda aumentaron 2,08%. En septiembre, el índice de percepción de economía de GfK volvió a ser negativo, denotando al igual que en agosto 29,4 puntos, muy lejos del 50 que requiere para salir de la zona de pesimismo, completando 4 meses cerca de los 30 puntos. El informe de GfK llama la atención que dicho comportamiento del indicador solo es comparable al registrado entre septiembre del 2020 y el 2021 en los meses que precedieron el diseño que habilitó el trabajo de la Convención Constitucional. La tasa de desempleo del trimestre móvil más julio-agosto de 2023 del INE corroboran la profundidad alcanzada por el curso recesivo del segundo trimestre y la extienden a la mayor parte del tercero. En estos meses, las cifras muestran que la tasa de desempleo subió, la velocidad de la creación de puestos de trabajo se redujo y las personas ocupadas en los mercados informales se incrementaron. En el trimestre móvil en referencia, la tasa de desempleo aumentó en 12 meses un 1,1% en relación a los mismos meses de 2022, llevándola al 9%, su nivel más alto desde julio de 2021, cuando el país fue golpeado por la pandemia. Las personas desocupadas en el trimestre móvil julio-agosto alcanzaron 890.000 personas,
el número más elevado desde mayo de 2021. Los cesantes, es decir, las personas desocupadas que buscan trabajo, sumaron 814.000, creciendo en 17% respecto de agosto de 2022. La encuesta del INE también muestra que la creación de nuevos puestos de trabajo fue en 12 meses de solo 1,7%, porcentaje inferior al experimentado por la fuerza de trabajo. El porcentaje ocupados en relación a las personas de edad de trabajar llegó a 55,4%, el menor nivel desde noviembre de 2022. Ante la pandemia, en febrero de 2020, la tasa, según el INE, era de 58,2%. Para volver a ese porcentaje se requerirían otros 450.000 empleos. La rama de la producción en la que se han perdido más puestos de trabajo en la construcción, donde los últimos 12 meses registró una disminución de 8,7%. Mientras tanto, las personas ocupadas informales aumentaron 1,9%. El director del Instituto de Economía de la Universidad Católica sintetizó la situación manifestando que la tasa de ocupación del 9% es una muestra más que estamos viviendo un serio deterioro del mercado laboral, reflejo de la débil actividad económica desde 2023. El incremento del endeudamiento de los consumidores. Como consecuencia del deterioro en los ingresos conduce, como advirtió el Banco Mundial, a un shock del servicio a la deuda. En las últimas 2 décadas, los niveles de crédito al consumo se han casi duplicado en la región. En Chile, llegan a un 35% del producto. Se necesita, señaló el Banco Mundial, cierta vigilancia para seguir los efectos retardados de la política monetaria y su impacto a medida que caen las tasas de interés, para ofrecer una idea de lo que podemos ver entre las economías emergentes. Por ello, que el incremento de la deuda de los consumidores se vislumbra como un tema de preocupación, según el Banco Mundial. Por otra parte, septiembre cerró en su último día hábil con una disminución en la paridad cambiaria de 889 pesos, al vender el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, 140 millones de dólares tras una sostenida pausa en su decisión de liquidar hasta fines de año 2.000 millones de dólares por mes. Ello cortó un sostenido proceso de alza en la paridad. El día 27 había llegado a 911,1 pesos por dólar. Al sumarse a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener elevadas sus tasas de interés por un largo periodo y a debilidad de la economía china, el arresto domiciliario del presidente de la inmobiliaria Evergrande, Hui Kayan, lo cual provocó una fuerte caída de la bolsa de Hong Kong de 18,99%. Sin embargo, el primer día hábil de octubre, al conocerse las cifras del IMASEC de agosto, el tipo de cambio volvió a subir sobre los 900 pesos, alcanzando 908,60 pesos. La paridad al mismo tiempo estuvo influida por la caída de la cotización internacional del cobre, que disminuyó como 45% a 3.065 la libra en la principal bolsa de futuros COMEX. En tanto, en la bolsa de metales de Londres disminuía un 58% a $3,67. El 3 de octubre se elevó a 906 pesos, teniendo ayer una baja a 903 pesos, 13 pesos 80. La presidenta del Banco Central, Susana Costa, consultada sobre las repercusiones que tiene el alza de la paridad cambiaria, contestó: puede haber algún impacto, pero si lo hay, es de corto plazo. Meta el 3% en 2 años, existió, no comería peligro. Meta el 3% en 2 años, la meta la inflación. Las afirmaciones de Susana Costa se efectuaron cuando el Instituto Emisor publicaba su encuesta de determinantes y expectativas de precios para el trimestre móvil julio-agosto, basado en consulta a 450 empresas, el cual constataba que las presiones de precios asociados al tipo de cambio aumentan de forma importante en el último trimestre. De otra parte, resulta incomprensible que al nivel alcanzado por el tipo de cambio, el Banco Central
sigue adquiriendo dólares, unos 90 millones de dólares diarios entre spot y el desarme de los forward, aumentando la demanda y un precio muy elevado. El 3 de octubre, de acuerdo a su plan de aumentar la reserva en 10.000 millones de dólares, adquirió 40 millones con un promedio de 202,74 pesos, el nivel más elevado hasta ese año. La cotización del cobre se recuperó en el último día de septiembre a 3,73 dólares la libra, luego de disminuir los días anteriores, registrando niveles mínimos por 4 meses de 3,63 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, completando 2 trimestres consecutivos. En el que surgió ante todo las señales preocupantes de la evolución de la economía china. En el primer semestre, los aportes al fisco de Codelco fueron de 632 millones de dólares, disminuyendo en un 60,4% en 12 meses. La Dirección de Presupuesto estima que los ingresos serían en 2023, ingresos Codelco, un 0,4% del PIB, al comienzo de la década pasada, alcanzaron un 2,7%. La clasificadora de riesgo Moody's informó ayer la rebaja de la nota crediticia de Codelco, pasándola de A3 a Baa1, en consecuencia, dijo, del debilitamiento de su perfil crediticio asociado a menores volúmenes de producción. A ello se añade los mayores costos requisitos de gasto de capital para mejorar los requisitos de producción, con el objetivo de asegurar el perfil del volumen a largo plazo en sus niveles históricos en torno a 1,7 millones de toneladas de cobre fino. Por si esta rebaja, la empresa no se refirió directamente a ella, sino con una declaración constató que enfrenta actualmente una baja en su producción y este año llegará a su menor nivel para comenzar a repuntar en 2024. A esto se suma la importante demanda de inversión en torno a los 4.000 millones de dólares anuales al desarrollo de su proyecto de infraestructura, lo que naturalmente impacta el nivel de endeudamiento. Y que recurrir a deuda es su principal fuente de recursos, ya que las utilidades generadas por la empresa son entregadas al Estado. De 2019 a la fecha, Codelco emitió cerca de 8.700 millones de dólares en bonos. Las utilidades de las 18 mayores empresas privadas del cobre en los 7 primeros meses del año, o sea, enero y julio, disminuyeron en 29%, totalizando 2.948 millones de dólares. El descenso en los pagos por concepto de royalty fue superior. 2023 será el último año que este tributo será entre 5% y 14% de los resultados operacionales. Y en el próximo contará con 2 componentes. Un componente a valores de 1% sobre el total de ventas, pero de una tasa de entre 8% y 26%, probablemente imponiendo operacional minera justa. A junio, las 18 empresas habían cancelado 193 millones, con un descenso de 43% con relación a 553 millones de dólares del mismo lapso 2022. El retroceso general lo explica básicamente el crecimiento escondido explotado por BHP, que ganó 1.233 millones de dólares, un 47% de las obtenidas por la dirección empresa. Comparado con el año anterior, se redujo en un 30%. Los costos de producción de BHP aumentaron en un 20,3%. El total de empresas consideradas, la única que superó en el semestre los 1.000 millones de dólares de utilidades, fue por 10. Le siguió Piraguasi, explotada por Angloamérica y Glencore, con 710 millones de dólares, un 31% menor en relación a los 1.026 millones alcanzados al primer semestre de 2022, debido a una menor producción cercana de 260.000 toneladas. En el tercer lugar se ubicó los Pelambres de Antofagasta Mineras, que incrementó la ganancia en 12 meses en un 60%. Para obtener el mejor pago de los clientes, el aumento en la producción, que pasó de 98.000 a 128.000 toneladas.
fue además la única habilidad en subir los pagos por royalties. En el primer semestre, los pagos efectuados a Corfo por las dos empresas que explotan el litio en Salar de Atacama sumaron 1.831 millones de dólares, un 13% superior al mismo lapso de 2022. Las ventas efectuadas por ambas empresas fueron de 107.526 toneladas métricas de carbonato de litio, con un incremento de 2,7%. De los pagos totales, 1.180 millones de dólares fueron efectuados por SQM y 651 millones por Alemania, mientras la empresa estadounidense nos reportó un crecimiento del 129%, los de SQM se redujeron en 17%. La diferencia radicó en el precio de las liquidaciones efectuadas. En el caso de SQM, el precio de venta promedio del semestre fue de 42.000 dólares por un lado, en 2022 anotó 42.000. En el segundo trimestre ya bajaron 34.000 toneladas por helada, cuando anticipa lo que va a suceder en el segundo semestre. Además le explica la evolución de sus precios. Además ha desarrollado alianzas estratégicas a largo plazo con las principales cadenas de suministro de vehículos eléctricos. El segundo, de una manera exitosa, añade desde precios fijos la fijación de precios bajados en India, por el que, como anunciamos el año pasado, muchos precios aumentaron de manera importante, porque el año pasado eran mayores ingresos al país. Luego de informar de sus resultados del primer semestre, Albert le dio a conocer que ya el 80% de sus contratos seguían las tendencias en el mercado espectacular, cuya cotización ha disminuido, acumulando el transcurrido del año una caída de 69%. Al comenzar octubre, Albert pagó más de 218 millones de dólares para poner fin a una investigación en Estados Unidos de un esquema de soborno a funcionarios gubernamentales de 3 países asiáticos. La resolución fue dada a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, señalando que la compañía admitió que entre 2009 y 2017 conspiró para sobornar a funcionarios gubernamentales para obtener y retener negocios catalizadores químicos por refinerías estatales de petróleo en Vietnam, Indonesia e India. La cotización del litio ha tenido un sostenido curso a la baja durante el año. Los contratos del mercado spot de China, su mayor consumidor mundial, descendieron. La cotización el 22 de septiembre del carbonato de litio, de acuerdo a la plataforma financiera Investing, fue de 21.301 dólares la unidad métrica, un 73% inferior que su punto máximo en noviembre de 2022, cuando alcanzó 80.000 dólares. Es el precio más reducido en cerca de 2 años. En septiembre de 2021, su cotización promedio fue de 19.300 dólares. En septiembre de 2023, hasta el día 22, alcanzó a 24.000 dólares. Desde luego, eso influye en los ingresos fiscales, el contrato de arrendamiento de curso. Por esa QM y Albernales establece una escala de tasas que graban la venta de 6,8% y el precio es inferior de 4.000 toneladas por la América, un 40% que está solo limita. La repercusión no se corresponde directamente con la cotización, en un gran porcentaje está indexado al precio a corto plazo, los ajustes se van dando conforme evoluciona el tiempo. Para entregar su resultado primer semestre, ese QM talló que el 85% de sus contratos siguen la tendencia a corto plazo. La demanda en la promoción es de 80%. La tendencia al incremento de los costos de producción en la gran minería del cobre continuaron aumentando luego del informe de Cochilco para el primer trimestre de 2023, cuando se estableció un histórico nivel
de 2,02 la libra. Así lo demuestran los informes de las empresas al cierre del segundo trimestre. El aumento fue el más elevado fue el de Codelco, al crecer en un 41%, debido ante todo, debido entre otros factores, a la reducción de producción, mayores costos de operación y el impacto negativo de inflación. El incremento de los costos igualmente se produjo en las grandes mineras privadas, en Coyahuasi. La segunda explotación privada de mayor producción fue de 35%, causado también por la disminución de ella y el incremento de insumos clave. Los costos escondidos fueron un 20,3% superior. En los bronces también crecieron, incrementó la producción. Las únicas excepciones salieron las cadenas de Antofagasta Altamira, el grupo Luxi, y el pelambre, su principal explotación, disminuyó un 11%, mientras que el Centinela retrocedió un 5,1%. Bueno, el otro dato acá es sobre la economía chilena, pero me voy a saltar, es sobre su voto fiscal 2020. Para pasar a la cosa que ocurre mucho. El primer organismo internacional en actualizar las estimaciones del crecimiento mundial en 2023-2024 fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Mundial. El FMI y el Banco Mundial lo harán en la Asamblea Semestral. Después entregar los argumentos simples, lo repetiré más adelante. En el presente año, la ONU estimó que el crecimiento del PIB global se expandirá 3%, 3 décimas superior a la proyección efectuada en julio. La economía de Estados Unidos crecería 2,2%, 6 décimas superior a la efectuada 3 meses antes. Brasil lo haría en 3,2%, más 1,5%. India en 6,3%, aumentaría en 0,3%. Rusia en 0,8%, aumentaría en 2,3%. Y Sudáfrica en 0,6%. En cambio, la eurozona es 0,3% a la anterior cifra de datos, bajando a solo 0,6%, afectada por la recesión germana de menos 0,2%. Los riesgos posibles, advirtió la ONU, se inclinan a la baja, lo que las alzas de tasas podrían tener un impacto superior al esperado, calificando a China un riesgo clave. En el 2024, el incremento global descendería, según la ONU, 0,1 punto porcentual a 2,7%, la expansión más débil desde la crisis financiera de 2008. Mientras la alta inflación continúa debilitándose, dijo el economista jefe de la ONU, la economía sigue una situación difícil. Nos enfrentamos, recalcó, al doble desafío de la inflación y el bajo crecimiento. Alemania, descontando Argentina, será el único país del grupo de los 20 con producto negativo y por tanto también del grupo Luciano. La OCDE proyecta que en 2023 y 2024 Alemania continuará siendo el país del grupo 7, de menor crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, estima que se mantendrá en el último lugar entre los 7 hasta 2028, una expansión promedio de los grupos comerciales. Gran parte del éxito exportador germano durante muchos años descansó en 2 pilares. Uno fue el suministro estable y a precio competitivo del gas natural desde Rusia. Las remesas se iniciaron a mediados de 2011 a través de los productos de estímulos, que significó un ahorro de energía a las grandes empresas germanas. Les permitió ante todo disponer un suministro a largo plazo. Al finalizar el año 2021, Rusia cubría 55% del gas natural y la tercera parte del petróleo consumido por Alemania. A través siempre del gasoducto Nord Stream 1 y la expansión Nord Stream 2, promovido por el gobierno de Angela Merkel y la inclusión de Estados Unidos y varios países europeos. El segundo pilar lo constituyó China. La Oficina Estatal Estadística Federal Alemana de Statis
constató que en 2022 Beijing fue por séptimo año consecutivo el principal socio comercial de Alemania. El Bundesbank, el Banco Central Alemán, ha declarado que una de las razones fundamentales de que el modelo económico germano está en peligro proviene de la desaceleración de las exportaciones de China, así como también de la dependencia en las importaciones de materias primas de la potencia asiática. El Banco Mundial, entregando elementos que estarán presentes en su asamblea semestral en los próximos días, adelantó que, aunque mejor que 6 meses atrás, el contexto global sigue siendo adverso, marcado por altas tasas de interés, bajo crecimiento de las economías avanzadas y perspectivas inciertas en China. La relación deuda-PIB se estima en un 64%, frente a un 67% de un año. En su informe económico América Latina y el Caribe, publicado esta semana, constató que América Latina crecerá en promedio durante 2023 un 2%, aún por debajo de todas las demás regiones en el mundo. Estas tasas, similares a la década de 2010, no son suficientes, dijo, para lograr los avances tan necesarios en materia de inclusión y reducción de la pobreza. La relación deuda-PIB se estima en un 64% frente al 67% hace un año. Todavía está por encima del 50%. Registrado en 2010, y esa tasa elevada la carga y representa el servicio de la red. Por su parte, esta diario el Restaurante Internacional, en un discurso anunciado por de Marfil, adelantó también conclusiones de su propia asamblea, la virtud de las actuales perspectivas anímicas de crecimiento mundial. La repercusión económica que está en marcha sigue siendo sentida. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió en su reunión de los días 19 y 20 de septiembre mantener su tasa de interés en 5,25, 5,50, su nivel más elevado en 22 años. El comunicado daba a conocer en Según, como es habitual, sus proyecciones de crecimiento del producto a fines del año, así como la de inflación y tasa de cesantía, incluyendo además en esta oportunidad la evolución próxima del precio del dinero. 12 de sus 19 miembros consideran que la tasa de interés en una o dos sesiones que les resta efectuar en el año la subirían en otros 25 puntos básicos, llegando a 5,50, 5,75%. Más relevante aún es que proyectan niveles de tasas altas, no solo medio punto de reducción en 2024, 5,1% en la mediana de las previsiones. Y en 2025 la mediana estaría cerca del 4%. En ambos casos, las proyecciones son medio punto superior a las realizadas en su anterior reunión. El presidente de la FED, en su reunión con la prensa, lugar se conocen las proyecciones, aclaró que la estimación de evolución de la tasa de interés no es, por supuesto, una decisión del comité ni un plan de acción. Si la economía no funciona según lo esperado, la senda de la política monetaria se ajustará como sea apropiada para ajustar al máximo el empleo posible y la estabilidad del precio. Para agregar, mantendremos las tasas en niveles restrictivos hasta que estemos confiados en que la inflación se reduce hacia el 2%, porque el efecto brutal del endurecimiento de la política monetaria aún tiene que manifestarse. La Reserva Federal de Estados Unidos no prevé una recesión, pero sí un periodo de bajo crecimiento de 2001 este año, del 1,5% en 2015, año electoral, y del 1,8% en los 2 ejercicios siguientes. La tasa de cesantía se proyecta para 2024 al 4,1%, algo superior al 3,8%, y que se estima para el presente año. El comunicado fue muy similar en su proyección a la anterior, con 2 retoques. El crecimiento está siendo sólido y no simplemente moderado, y que la creación de empleo se frenó algo, pero sigue siendo robusto. En cuanto a la inflación, ha caído con relación al 9,1% de mediados del 2022,
pero después de un año de contención, lleva 2 meses subiendo y en agosto aún estaba en 3,7%, muy por encima del objetivo de 2%. La subyacente ha seguido bajando, pero aún está en 4,3%. En opinión de la Reserva Federal, la batalla aún no está ganada. La inflación sigue siendo alta. Las siguientes 2 reuniones del Comité de Política Monetaria están programadas para los días 31 de octubre y 1 de noviembre, y 2 y 13 de diciembre. En su tercera revisión por el Departamento de Comercio, el Producto de Estados Unidos el segundo trimestre cerró definitivamente en 2,1%. En enero-marzo creció 2,2%. La actualización constató una disminución en las tasas de consumo compensada por la revisión a la alza de la inversión fija no residencial, las exportaciones e inversión en inventario. El incremento de las tasas de interés, comentó la Reserva Federal, para frenar la economía en algunas de las empresas de gran sector, tuvo un curso contrario al deseado, aumentando sus beneficios y su poder adquisitivo. Las empresas calificadas como basura, la categoría más débil, tienen ahora el vencimiento promedio de mejor calculado, lo que significa que se enfrentan a refinanciaciones más frecuentes, la tasa mucho más alta. Más dinero gastado en intereses significa menos disponible en los sectoristas, trabajadores e inversión, incluso en las economías más débiles. Ha habido relativamente poco de los impagos en las quiebras han aumentado, pero están lejos de ser catastróficos. Las tasas de interés reales para la inflación han pasado a ser positivos recientemente. El IPC de Estados Unidos aumentó en agosto a 3,7% en cifras interanuales, 3,5% en todo julio, fundamentalmente por el incremento del precio de la gasolina, las que se incrementaron un 10,5% en los mercados internacionales. En cambio, la inflación subyacente descendió en 12 meses desde el 4,7% de junio a 4,3%. En septiembre, el incremento de precios del petróleo continuó. El presidente de la Reserva Federal, el día 28, en una reunión con la prensa, lo calificó como una cosa significativa que puede afectar el gasto de los consumidores, ciertamente puede afectar. Sentimiento, además, el sentimiento del consumidor. La Comisión Europea, antes que el Banco Central Europeo se pronunciase sobre la evolución de su tasa de interés, actualizó las proyecciones en la región de crecimiento promedio en 2023. Su estimación anterior en reduciendo su estimación anterior en 0,3%, dejándolo en 0,8%. Para Alemania, la economía del mayor productor de la región, proyectó una caída de 0,4%. Los últimos datos se han publicado en Bruselas confirman que la actividad económica en el primer semestre fue moderada, consecuencia de la sacudida formidable que ha sufrido la Unión Europea. Entre estas sacudidas en orden cronológico deben mencionarse la pandemia, las presiones sobre las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania y el galopante encarecimiento del precio de la energía y la alza de tasas de interés del Banco Central Europeo. El comisario de Economía de la Unión Europea, el italiano Paolo Gentiloni, sostuvo que el crecimiento débil persistirá en 2022. Sus causas son la contracción del consumo interno, de las exportaciones y el endurecimiento de las condiciones para otorgar crédito debido al alza de las tasas de interés. La inflación promedio en el año se espera que sea de 5,6%, para Alemania 6,4%. La tasa de desempleo está en niveles medios. Por su parte, el Consejo del Banco Central Europeo, el 14 de septiembre, acordó aumentar la tasa de interés en 25 puntos básicos, quedando la tasa de referencia para operaciones de refinanciamiento en 4,50%, la de depósito en 4%, y la facilidad de préstamo en 4,75%. Fue la 10ª alza consecutiva
alcanzando su nivel más elevado en más de 20 años. En su comunicado afirmó que las tasas han alcanzado un nivel que de mantenerse por un tiempo prolongado contribuirá en forma sustancial a reducir la inflación al 2%. El Banco Central Europeo redujo las estimaciones de crecimiento para 2023 a 0,7% desde el 0,9% anterior. Christine Lagarde, su presidenta, afirmó que la economía de la región se encuentra en una etapa de lento crecimiento. La proyección media de inflación del año la proyectó en 5,6%. La inflación continúa descendiendo, comentó Lagarde, pero aún se espera que continúe descendiendo durante un largo tiempo. El 25 de septiembre reiteró en sesión del Parlamento Europeo que seguimos decididos a garantizar que la inflación regrese nuestro objetivo en el mediano plazo de 2% de manera robusta. El índice PMI Standard & Poor's Global muestra que la economía de la zona euro entraría en recesión durante el tercer trimestre y que no volvería a crecer en el corto plazo. Las evoluciones económicas de Alemania y Francia son las que impulsan la disminución. El indicador se confecciona en base a encuestas gestoras de compra de 5.000 empresas de la eurozona. El indicador de septiembre tuvo 47,1 puntos, algo por encima de los 46,7% de agosto, cuando 50 puntos separan contracción de crecimiento. El mayor problema, dice, reside en la debilidad de la demanda. El sector servicio es el más débil. El informe detalla que si se excluyen los años afectados por la pandemia, el indicador es el más bajo desde mayo de 2003. El sector privado germano experimentó, según el Standard & Poor's Global, un tercer descenso consecutivo y la reducción más fuerte desde la primera ola de la pandemia. Alemania lleva 2 trimestres de producto negativo, un terciario de crecimiento nulo. La desaceleración de la economía china y el no disponer del gas barato proveniente de Rusia la continúan afectando. El producto francés registró un aumento de 0,2% en el primer trimestre y de 0,1% en el segundo. La Unión Europea y el euro se enfrentan a un profundo problema estructural y existencial, manifestó Dani Rodrik, profesor de Economía Política de Harvard, que es la compatibilidad de una moneda única con una política única. El poder político lo siguen ejerciendo naciones diferentes. Llevo mucho tiempo diciendo, señor Rodrik, que en última instancia Europa debe decidir si quiere mantener un mercado único o una moneda única. Para eso sostuvo tendrá que encontrar la manera de construir al mismo tiempo una política única. La amenaza es que Europa siga siendo una tecnocracia liberal que no es capaz de adaptarse, concluyó, a las necesidades de la gente. En septiembre, la tasa de inflación de la eurozona se aceleró al 4,3%, el nivel más reducido de 2020, de octubre de 2021, cuando empezaron a manifestarse las tensiones por el incremento en el precio del gas. El IPC, de acuerdo a las cifras de Eurostat, si la estadística, llevan 5 meses frenándose por su disminución en Alemania, Bélgica y los Países Bajos, que compensan con creces los incrementos en España e Italia. La inflación subyacente variable muy considerada por el Banco Central Europeo, en cambio, se elevó a 5,5%. Entre las razones que explican la reducción del IPC, la que el gas, el factor catalizador de su aumento, se encuentra por debajo del nivel que tenía 12 meses antes, por ello que su contribución al indicador es negativa. A ello se suma el alza en las tasas que frenan la economía, influye además el efecto estadístico, porque la base de comparación es más elevada. De otra parte, la brecha entre el euro y el dólar se volvió a reducir al finalizar septiembre. La divisa europea estaba descendiendo con relación a Estados Unidos, llegando a 0,05 puntos, de 0,1 a 0,05, su punto más bajo del inicio de 2023, y cuando se va en camino de repetirse la paridad entre ambos. La mayor resistencia a la economía estadounidense
debilitación del curso global de actividad. La política de tasa de interés de la Reserva Federal conduce a una apreciación del dólar en el mercado global. Lagarde criticó el de Pérez en el país, ha vuelto a subir las tasas de interés cuando no era necesario. Sus propias previsiones anticipan una caída de la inflación en la etapa final de 2023 y en el próximo año. Christine Lagarde ya dijo, acumula una larga lista de patinazos, incluso la comunicación, incluso a su principal activo cuando llegó a ese cargo, sin ninguna experiencia con las procelosas aguas de la política monetaria. El riesgo es que tanto el rigor acabe convertido en rigor moral. Vamos en esta dirección, crear un poco el valor económico para embriagar la fuerza del mercado, forma de precios salarios. El Banco Central olvida algunas cosas con esa carencia de dolor. Olvida que ya hubo 2 crisis en los últimos 15 años. Olvida también que además de la política monetaria hay otras políticas para combatir la inflación. Y que la diferencia entre una buena política y una política mediocre, pero depende de la credibilidad de las instituciones y no de seguir al pie de la letra un conjunto de reglas escritas en bronce hace unas cuantas décadas en un mundo que ya no existe. La sacrosanta regla de mantener el objetivo de precio en el 2% es más que discutible. Las mejores cabezas de la economía hace años que apuntan hasta hacia el 3%, e incluso el 4% para ensanchar el marco de actuación del propio Banco Central. El Banco Central Europeo se diseñó a margen y semejanza con el Banco alemán, y en la mentalidad económica alemana la inflación es el peor de los diablos. De la misma manera como para Estados Unidos, la peor pesadilla es la depresión. La garra ha sacado el martillo y la clavo por todos lados. Lo que lleva adelante las sus narices es una alta inflación y eso no se arregla subiendo tasas como si no hubiera un mañana. La economía es una caja de herramientas con diversas opciones. Van 10 subidas desde 2022, la última es necesaria y más que discutir. Lo hemos visto en todos los efectos. No hemos visto aún todos los efectos de esa escalada. Estas cosas llevan su tiempo, pero el dolor está asegurado. Vamos a la cabeza de la organización. En la misma dirección que a los centros de la análisis de la evolución, se proporciona la nueva secretaria general de la UNPA, el brazo de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la costarricense Rebeca Grispa. El aumento de tasas de interés por los bancos centrales es la subida de tasas más rápida e intensa en la historia económica moderna, y nuestra mayor preocupación es el efecto que esto causa en los países en desarrollo. Entiendo la lógica del Banco Central, agregó, pero cuando tienes distintas causas, usar el solo instrumento de las tasas de interés te obliga a usarlo en exceso. Llegar al 3% en tan poco tiempo es demasiado ambicioso y obliga a una subida de tasas agresiva. Esa es una pregunta abierta. Las causas en la oferta que no tienen nada que ver con la demanda, que requiere de otros instrumentos de política económica. Por ejemplo, que ha habido especulación de un aumento en los márgenes de ganancia en las mercancías internacionales, que no hay competencia. Las regulaciones de márgenes que se usaron en el pasado también se podrían haber utilizado en esta ocasión. Una mezcla política podría ser menos agresiva en el aumento de la tasa. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra colocó también el 21 de septiembre una pausa en el alza después de 14 aumentos sucesivos de la tasa de interés. Resolución acordada por el estrecho margen de 5,4, porque proponían aumentar el 5,5%, manteniéndola en 5,25%. El voto decisivo fue el gobernador Duvall. Fue la primera vez en diciembre de 2021 que la tasa era de solo de 0,1%, que los incrementos. Se efectuó en un momento de ralentización del crecimiento, señalando que no daba por garantizada la disminución registrada en los niveles de inflación. El análisis económico mundial
y lo que es particularmente importante en Chile, debe cada vez más tener presente lo que acontece en China. Uno de los temas relevantes de lo que acontece en la segunda economía mundial por su producto es la crisis inmobiliaria. China se encuentra en medio de su propio estallido inmobiliario, comentado por Luna. Los principales promotores están baleando y la venta de viviendas en términos de superficie construida en lo que va de año en niveles vistos por última vez en 2015. ¿Qué significa esto? Se pregunta. ¿Se está gestando una crisis financiera? No necesariamente, dice, gracias a algunas peculiaridades sorprendentes del mercado inmobiliario chino y a la propia influencia de Beijing en el sistema financiero. Pero peor, el que estos son graves perjuicios para el balance. Las dos últimas décadas deberían haber eliminado la opinión de que las economías tienden naturalmente, que es Martin Luther Financial Times, hacia el pleno empleo. Por el contrario, una excesiva propensión al ahorro puede generar una demanda crónicamente eficiente, la cual debe compensarse por expansiva política monetaria y fiscal, aunque estas soluciones pueden generar otros problemas. El análisis de la crisis financiera mundial de 2007-2009, en mi libro Una gran crisis, cambio de consecuencias, ese material se basó en gran medida en este punto. La historia de Chile es similar, pero a mayor escala. Su relación al grupo alcanzó un máximo de 52% del producto en 2008. Todavía hasta el 44% en 2019, ante la llegada de COVID. Antes de 2008, casi una quinta parte de ese MNO se destinaba al superávit de cuenta corriente de Chile. Tras la crisis, estos superávit se volvieron un nicho económicamente inaceptable. La alternativa resultó ser una inversión mayor en gran parte inmobiliaria. La inversión bruta aumentó del 40% al 46% del PIB entre 2007 y 2020. Sin embargo, continuó Wolf, este aumento de inversión coincidió con una marcada caída de la tasa de crecimiento. Mientras tanto, la proporción de la deuda se disparó, añadiendo fragilidad financiera por ahora. El peligro no es una enorme crisis financiera. China es un país acreedor, su deuda está mayoritariamente en su propia moneda y su gobierno posee todos los bancos importantes. El peligro más bien es acuerdo entre una demanda crónicamente débil. En el entorno mundial actual será imposible generar y hacer un enorme auge en las exportaciones o superávit constante en cuentas corrientes. La tasa de inversión ya es espectacularmente alta. Las alternativas sobre concluyó son un mayor consumo público y privado. La realidad básica de la economía china es que el consumo de los hogares solo representa alrededor del 40% del producto. En general, Asia es muy importante en el comercio exterior chileno. El Banco Mundial, en la actualización de sus proyecciones económicas, estimó que China en 2024 crecería un 4,4%, inferior al 4,8% estimado en abril. Igualmente redujo las previsiones de Asia y el Pacífico, que incluyen a China, al 4,5% del 4,8% anterior. Las proyecciones muestran que la región, uno de los principales motores de crecimiento del mundo, nuestro Financial Times, se encamina a su ritmo de crecimiento más lento del fin de los 60, ahora con la pandemia, la crisis financiera asiática y la crisis mundial. De hecho, era la crisis mundial de los 70. La menor demanda mundial, añadió, está pasando factura. Las exportaciones de bienes de Perú más de 20% en Indonesia y Malasia, más de un 10% en China y Vietnam, en comparación con el mismo trimestre de 2020. Durante años, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguen análisis, pero al hacerse impuestos a Beijing por Washington, beneficiaron al sudeste asiático, impulsando la demanda de importaciones hacia otros países de la región, especialmente Vietnam. Pero la introducción de las leyes Chip, nuestra diseñada para impulsar la fabricación estadounidense y reducir la dependencia estadounidense de China, afectó a los países sudeste asiáticos. Sus exportaciones de productos a Estados Unidos han caído. Toda esta región
que se había beneficiado perversamente de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en términos de aviación comercial, ahora está sufriendo una aviación comercial lejos de ellos. Mientras tanto, el precio del petróleo en los mercados internacionales sigue aumentando después del anuncio de Arabia Saudita y Rusia de mantener hasta fin de año la disminución de la producción en 1,3 millones de barriles diarios. El 18 de septiembre, el barril Brent alcanzó a $95, creciendo ese día de mediados de julio en un 31%, niveles que no existían desde noviembre de 2022. Una semana después, el crudo del Mar del Norte se elevó a $96,55, incluyendo en el alza de ese momento una reducción superior a la esperada de las reservas de crudo estadounidense, que crecieron en 2,2 millones de barriles. Este incremento en la cotización del petróleo está frenando la reducción de la inflación. La contribución de la energía a la tasa de inflación volverá a ser positiva. Como el economista jefe del turno, que entiendo los privados de principalidad, además agregó la inflación para la persistencia, dedicando más al mensaje a los bancos centrales. Para la UNESUR este es un problema adicional, ya que sus importaciones de petróleo las pagan bien. El informe de la Agencia Internacional de Energía estos días preveía que la situación tendería a empeorar por importante desvío de carga. Y por su parte, la Organización Mundial de Comercio llamó una mayor integración económica entre los países, poniendo término a la tendencia de fragmentación de motivos políticos. El orden económico internacional posterior a 1945 manifestó su directora general. Se concluyó con la idea que la interdependencia entre las naciones a través de mayores vínculos comerciales y económicos fomentaría la paz y la prosperidad compartida. Esta idea guió los formuladores de política y ayudó a sentar la paz en una era sin precedentes de crecimiento, mayores niveles de vida, reducción de la pobreza. La Organización Mundial de Comercio señaló que el impacto de estas tensiones comerciales están empezando a notarse en los flujos entre China y Estados Unidos, pero de un modo sutil. El comercio entre ambas naciones alcanzó en 2022 un récord, pero su composición cambió por diferencias impuestos, una fuerte desorganización del comercio en algunas categorías de productos, como los semiconductores. Los chips son la clave para el proyecto económico, pero también traen un armamentístico. Por eso las producciones que están en Washington que han bloqueado las exportaciones a China de los más avanzados, han enfocado a China inversiones millonarias en busca de la autosuficiencia, y otro golpe a la idea de la globalización que ha imperado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial de Comercio detectó que el número de quejas comerciales que ha recibido se ha multiplicado por 9 entre 2015 y 2022. Y observa una tendencia creciente hacia el comercio de desleal. Para 2023, la Organización Mundial de Comercio redujo su estimación del comercio mundial de 1,7% a 0,8%, muy por debajo del 3% del año anterior. Considera que influyen varios factores, entre los cuales destaca el incremento de las tasas de interés por los bancos centrales, que se está avanzando a hacer acentuadamente en el sector manufacturero en Europa, a la vez que la inflación se ha incrustado en las principales economías y las esperanzas de fuerte recuperación de China se están desvaneciendo en las tensiones en el mercado inmobiliario, agregando que existe un factor más, la creciente fragmentación del comercio mundial. Y lo otro, el Instituto de Finanzas Internacionales, instancia creada por el Banco Mundial, en su informe trimestral titulado En busca de sustentabilidad, señaló que el endeudamiento público y privado global aumentó en el primer semestre en 10 billones de dólares, totalizando 307 millones, 100 millones más que su década.
se revierte así la disminución que se venía registrando en los 7 trimestres anteriores. El repentino aumento de la inflación que el de Financiera Internacional, el principal factor detrás de fuerte descenso en el porcentaje sobre el producto de los 2 últimos años, permitiendo a estados y empresas reducir su endeudamiento de las presiones salariales y de precios moderados, aunque no registrando y regresando a un negativo de los bancos centrales. Veremos que el porcentaje al llegar a fin de año será de 337. Los niveles de deuda pública, afirmó el Instituto Financiero Internacional, están en nuestras preocupaciones en muchos países emergentes. Y lo más preocupante es que la arquitectura financiera global no está preparada para gestionar los riesgos asociados a que surjan tensiones en los mercados domésticos de deuda. La deuda pública emergente, cuya China creció ligeramente en la primera mitad del año, llegando al 57% del producto, y un aumento en las emisiones de euros para protegerse de la regulación del dólar. La fuerte alza de las tasas de interés de Estados Unidos en la eurozona y en Estados Unidos están dejándose sentir en la deuda con la fuerte disminución del crédito bancario de hogares y empresas no financieras. Para ello, la actividad en los mercados privados de crédito sigue creciendo. Ahí va. Conté. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por este esfuerzo extraordinario y muchas gracias por la calidad del informe que nos has entregado. A continuación, vamos a dar la palabra a nuestro investigador asociado, don Gabriel Loza. Él nos ha pedido porque tiene que retirarse y le vamos a pedir después a Marcela que cierre esta sesión extraordinaria en vivo y en directo, digamos, con Hugo Facio Jensen. Gabriel, por favor, adelante. Muchas gracias por compartir este momento importante para Senda, un informe que es único para mí en su forma de analizar no solo el contexto nacional, sino internacional, pero sobre todo el tema de la concentración, la ley de la concentración y acumulación de capital que sigue vigente después de unos 160 años, más o menos. Por lo tanto, felicito a Hugo por ese análisis. Si me permiten compartir pantalla para puntualizar algunos puntos del informe de Hugo, de tal manera de... Estamos viendo pantalla, eso. Muy bien. Perfecto. Entonces, el tema que quiero puntualizar y que ha estado en el presente en el informe de Hugo, el informe de la OECD que antecede al del Fondo Monetario que va a salir ya la próxima semana, el informe de octubre. Y la OECD hace ajustes hacia arriba en el crecimiento del mundo, pequeños ajustes, pero que estuvo mejor el 2023 en economías como Estados Unidos, pero también hace ajustes hacia abajo en el área del euro y Alemania, por ejemplo, que estaría en recesión. El caso de China, que es el que siempre se ha hablado de que estaría en un ciclo de desaceleración, se mantiene en torno de un nivel del 5%. El tema va a ser, y que nos preocupa como latinoamericanos, es para el próximo año donde se espera una desaceleración del crecimiento, un crecimiento más bajo en el mundo, Estados Unidos, recuperaciones que son aritméticas del área del euro y Alemania, y posible que China también una leve desaceleración.
El informe que cita Hugo del tema del Banco Mundial, que ha hecho su informe regional, y es el que hace sus ajustes para el 2023, de un crecimiento de 2% para América Latina y más bien de un 2.3% para el 2024, que en todo caso son temas que nos preocupa y que la región pueda estar mejor. Obviamente, en términos de comportamiento, Argentina y Chile, Argentina con una recesión fuerte más su alta inflación, mientras que Chile bajando la inflación, pero con todavía una leve recesión. El tema es que el comercio mundial, las expectativas que se tenía del 2023 más bien han sido corregidas solamente de un crecimiento del 1.7% del volumen del comercio mundial. Eso no es buena noticia en términos de que cuando el comercio mundial, yo lo entendí hace mucho tiempo, está por debajo de la tasa de crecimiento del 2%, no se considera una tasa buena, que habría que preocuparse. Lo que desarrolló Hugo claramente de las tasas del FED, que es en estas azul, que es el tremendo crecimiento y subida de las tasas de 0.25 a 5.50, han tenido un efecto en la inflación en la general, por ejemplo, que llegó hasta un 9.1%, está un 3.7%, pero la que sigue persistente es lo que llamamos inflación subyacente, sin considerar precios de alimentos y combustibles. Pero esta, sin embargo, en el último dato que ha salido, está a 3.9%, que se observa una disminución. Ahora, el tema es de que en el FED las opiniones, para mí, van a parecer divididas, porque algunos que van a seguir con todo a las subidas de la tasa hasta que no se llegue al 2%, mientras otros ya están señalando que estamos en o cerca del nivel máximo del rango objetivo para la tasa de fondos federales. Es decir, que se mantendrían altas, pero no seguirían creciendo y después el próximo año bajaría. El problema es que para los banqueros centrales en todo el mundo es por cuánto tiempo debe mantener elevadas las tasas. El tiempo lo dicen los movimientos sociales, las respuestas populares, los problemas que después se dan en la economía. Y que generalmente los bancos centrales no somos muy sensitivos, muy sensibles a esas respuestas. Somos más sensibles a los modelos que a las respuestas de la gente. El tema es que China, con el dato que agosto, técnicamente no está en una deflación, solamente un mes observado, pero sí es preocupante que esté con niveles cercanos al 0%. Entonces se preocupa para, sobre todo la América Latina, la región, que China esté con problemas. América Latina, como informó también el Banco Mundial y Hugo, los datos de inflación que han sacado hasta julio y agosto nos muestran estos niveles tremendos que inclusive antes que los países desarrollados empezaron a subir sus tasas de interés a fines del 2020. Este esfuerzo es elevado, simultáneo de varios países, entonces claro, se dice que se ha ido logrando bajar la inflación, bueno, después de esos niveles y después de haber subido el petróleo, alimentos, pero lo que va persistiendo, y uno puede observar en el gráfico de abajo, es la inflación subyacente sin combustibles y sin alimentos, que se mantiene todavía con niveles elevados por encima de los periodos anteriores del 2018-2019. Y pese al tremendo esfuerzo de alzas tasas de interés. Y mi impresión de este ajuste de las tasas de interés, y lo vuelvo a decir, es que ha habido un sobreajuste. Un sobreajuste que después los textos, los análisis dirán cuándo ha sido y por qué ha sido o qué pasó con esta
con este sobreajuste. Hay un texto, y quiero terminar con esto, en Project Syndicate, que sobre el comentario de la inflación, de las causas, la anatomía del PIC, de la inflación global. Y en un análisis que solo yo lo resumo muy escuetamente, señala que hay amplia evidencia de que el aumento inicial de la inflación en todos los países en 2021 y 2022 fue provocado en parte por un shock adverso en la oferta agregada. Este shock además ha sido mucho más fuerte que por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, un apoyo sustancial, sin precedentes en la política fiscal y monetaria. En el 2020-2021, para amortiguar el golpe de la actividad económica y el empleo por el tema del COVID, y nuevamente el 2022, sobre todo en Europa, para compensar los mayores precios de la energía y alimentos causados por la guerra. El cambio grande y persistente en los precios relativos sectoriales, observa, se da en el precio relativo de los bienes frente a los servicios. Los servicios son los bienes que más subieron que los servicios que los bienes. Bueno, esta reflexión era para terminar y agradecer el poder compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por este complemento que siempre haces y esta presentación de gráficos que siempre ayudan, digamos, a la percepción clara de la evolución de las cosas. Yo quiero, a continuación, dar la palabra para que cierre esta sesión especial a la economista Marcela Vera, perdón, que es colaboradora muy cercana con Senda. Ella es profesora de la Universidad de Santiago y ocupa un cargo muy importante en la Universidad Abierta de Recoleta. Marcela, por favor, tu comentario. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, para mí es un gusto poder estar en esta presentación de un informe que además siempre tan completo, ¿no? Aborda distintos temas y va pasando también muy naturalmente a temas muy diversos. Yo siempre agradezco además el seguimiento que don Hugo realiza a tanto la economía nacional como internacional, puesto que lejos nos ayuda a hacer mejores reflexiones más integrales. Bueno, yo como siempre, esto no se nota en Zoom, pero yo siempre anoto, digamos, los distintos temas porque en efecto la idea es comentar el informe y claro, y es muy sustantivo. Entonces voy a hacer solo algunos alcances al respecto de esta diversidad tan interesante que plantea don Hugo a nivel temático. Él en un inicio plantea esta hipótesis que el poder no es lo que siempre se relaciona con la posesión, con la propiedad, sino que con lo que se controla, ¿ya? Y yo diría que estamos en una fase de neocolonialismo, de neoimperialismo que guarda relación precisamente con este hecho, en donde los países ya no tienen un sentido del deber con sus colonias, sino que simplemente se provoca una situación permanente de despojo multidimensional, como muy claramente se describió tanto en la presentación de don Hugo como de Gabriel Loza Tellería. Es interesante también mirar esto desde una perspectiva más abstracta en función de los precios. Los precios hoy día están siendo, en efecto, un indicador en donde tenemos unas restricciones a la oferta, que son las que finalmente han conducido a esta inflación. Nosotros hemos sido de los economistas que hemos planteado esta hipótesis desde el inicio. No creíamos que era un efecto exclusivo de estimulación de la demanda, sino que en efecto había una serie de aspectos que estaban incidiendo sobre una contracción muy sustantiva en la oferta, de los quiebres logísticos, de los cuellos de botella que existían, pero también respecto del alza del precio de los alimentos y del petróleo.
el anuncio que realiza Arabia Saudita en abril de que iba a reducir muy sustantivamente la producción de barriles de petróleo ya nos permitía dar cuenta de que para esta época, en este segundo semestre, ya íbamos a poder percibir nuevamente el alza importante en el precio del petróleo, y eso inevitablemente se traduce en una presión inflacionaria también. Está ocurriendo un efecto similar en el precio de los alimentos, porque en definitiva estamos teniendo una tierra que está teniendo menor capacidad productiva, con una mayor crisis climática, caos climático, combinado con crisis hídrica y con un aumento en el costo también de las materias primas o insumos que se requieren para poder producir alimentos. Esa tendencia también es histórica y se va a ir acentuando, y por tanto la mirada global sobre el fenómeno inflacionario tiene también que cambiar, porque si toda nuestra política monetaria va a estar en torno al control de la inflación sin poder además generar ese control, y por otro lado produciendo un aumento muy sustantivo en el nivel de endeudamiento tanto de las instituciones financieras como de los hogares, pero hoy día también se plantea esta discusión a nivel de los países. Han habido varias cumbres en torno a estas temáticas, por una parte el control sobre los bienes naturales estratégicos, la inflación, la crisis climática, y por otra también el exceso de endeudamiento que están viviendo los países subdesarrollados. Entre ellas hubo una muy interesante, que es la del G77 más China, que ocurrió en La Habana bajo la presidencia pro tempore del presidente de Cuba, Díaz-Canel, en donde se planteó una serie de reflexiones en relación a que los países desarrollados se habían comprometido en una agenda 2030 para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. Uno cuando los vio inicialmente, cuando llegaron a ese acuerdo, la verdad es que parecían cosas bastante simples, sin embargo no han cumplido esas cosas. Y en este escenario, en donde el eje, digamos, está puesto en un control inflacionario, en efecto eso tiene un efecto perverso sobre los procesos de endeudamiento que están teniendo entonces estos países subdesarrollados. Y si la deuda aumenta muchísimo en los países subdesarrollados, como está pasando también en nuestro país, estamos teniendo una proyección para el próximo año de 41,1%, según el informe que presentaron al calor de la discusión presupuestaria. El informe que presentó el ministro de Hacienda plantea esto muy lejos del 4% que teníamos a inicios del 2007. Entonces, claro, hay un proceso muy relevante de endeudamiento que impide, a su vez, que los países no solo puedan desarrollar sus presupuestos fiscales o su gasto público, sino que también ocuparse de aquellos elementos que son estructurales, que son fundamentales para que el mundo pase y evolucione a una nueva etapa. Es en este sentido, entonces, en esta cumbre que se hace un llamamiento al mundo. Piensen que el G77 controla la votación de Naciones Unidas, y por tanto, cada vez que se articula, cada vez que se organiza, adquiere un protagonismo mayor el mundo subdesarrollado frente entonces a los países del centro, a los países desarrollados que están en esta organización de Naciones Unidas. Dicho esto, también hay un eje que es importante de analizar de todos los elementos que nos han comentado, que es el eje Estados Unidos-China, eje Estados Unidos-China-Rusia, India, BRICS, ¿verdad? Que nos da la posibilidad finalmente de configurar un orden político distinto. Y al calor de aquello se produjo una cumbre de BRICS en Sudáfrica, también ha habido una reunión muy importante de parlamentarios de América Latina en Rusia, que nos dan las bases para poder pensar, digamos, un horizonte distinto respecto de que no todas las decisiones van a seguir siendo tomadas por Estados Unidos, y que por otro lado también, dado este escenario de crisis financiera, de precios, de demanda agregada, no así de empleo en todos lados. Esto también hay una diferencia bastante importante de la economía global con el caso chileno. Tenemos una situación, como muy bien comentaba don Hugo, en relación al empleo, que tenemos una tasa de desocupación bastante alta. O sea, es alarmante la tasa que tenemos. Sería lamentable pasar a una de 2 dígitos. Varios venimos planteando que se deben desarrollar políticas pro empleo, sin embargo, no hacen siquiera dentro de los ejes principales del presupuesto de la nación del próximo año.
muy indirectamente a través del presupuesto que se designó a vivienda, en donde se aumentan 330 millones de dólares para construir casas en función de poder resolver una parte, digamos, de el déficit de viviendas que existen. Esto implica entonces que no hay una política bien clara sobre el empleo que también ponga cuota a esta situación de recesión, porque, claro, en efecto, yo creo que ninguno de nosotros esperaba que la recesión fuera muy profunda, que fuera, digamos, de 2 dígitos o algo por el estilo. Todos pensábamos que iba a ser bastante leve, pero ninguno queríamos que fuera leve y por tanto había que tomar las prevenciones a tiempo. Así tampoco queremos que haya una tasa de desocupación de 2 dígitos. Ya las mujeres tenemos una tasa de desocupación de 9,3%, cuestión que también siempre pega mucho más que la tasa de desocupación de los hombres, que está en torno a 8,8%. Algunas otras cosas respecto a estos temas. Viene la visita del presidente Gabriel Boric a China en el marco de también una ruta de cooperación. Es la tercera reunión que se establece en el país asiático y va a ser fundamental para nuestro país. O sea, lejos es la oportunidad que tiene nuestro país para poder producir un escenario en donde tengamos un proceso de crecimiento económico como el que hoy día está proyectando el Banco Central en torno al 2,5% para el próximo año. Es importante que se aproveche esta oportunidad. Si uno mira toda la negociación que ocurrió en el superciclo, el precio del cobre, hubo varios viajes a China para poder llegar a acuerdos y poder entonces sostener el precio del cobre y que no cayera tanto. Todas las negociaciones a mercados futuros pueden contemplar ciertos niveles de estabilidad, pero eso lo tienes que hacer necesariamente con quien te compra el mineral, ¿verdad? Toda negociación, digamos un campesino negocia la producción de un año con ciertos compradores. Bueno, lo mismo en realidad está ocurriendo en sectores tan importantes como el de minería, y por tanto, claro, las proyecciones son del precio del cobre para el próximo año, en base a los informes de Hacienda, de $3,86 la libra, y eso es bastante lejos todavía de los 4, 4,2, 4,3 que tuvimos hace poquito atrás, digamos, hace unos meses atrás. Entonces, es importante aprovechar esa oportunidad porque no todos los días te reúnes con lejos uno de los presidentes más importantes en términos de incidencia global y económica que tiene el mundo. Entonces, desaprovechar esa oportunidad podría producir no solo que tengamos un precio del cobre mucho más bajo, sino que además no tenemos sostenibilidad en el mediano largo plazo, pues no establecemos los acuerdos de cooperación y de colaboración que son necesarios para que nuestra diversidad productiva tenga sustentabilidad, para que podamos cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, pero también para poder enfrentar la misma crisis climática con una mirada global. Eso perfectamente se puede desarrollar hoy día en alianza con los países del BRICS y en particular con China, pero el foco tiene que estar puesto en esos elementos y de esta manera entonces poder aprovechar las oportunidades que se abren en torno a una ruta de cooperación, de colaboración y también de respeto a la soberanía nacional, que es un elemento que Chile no está acostumbrado a percibir, porque como muy claramente don Hugo decía, dentro de los distintos aspectos que tenían que ver con los sectores productivos, Chile hoy día está todavía en una estructura de subordinación que no le ha ayudado a crecer. Cuando uno analiza estos elementos, es importante entender que Chile está completamente privatizado y que la privatización lo tiene en la situación que está ahora, con una recesión leve, con una tasa de desocupación alta, con una situación de inflación además que ha estado medianamente controlada, pero que se puede perfectamente disparar cada vez que se dispara internacionalmente. Entonces, este escenario es producto del modelo privatizador. Y por tanto, una mirada global que nos permita mantener ciertos niveles de independencia económica, de soberanía nacional, de gobernanza sobre los bienes naturales estratégicos, nos da entonces un horizonte en donde podemos hablar realmente de financiamiento de pensiones, de financiamiento de los derechos de la salud, de los trabajadores de la salud, de la deuda histórica de los profesores, del FINALCAE, ¿verdad?
y de tantos otros elementos que Chile ha postergado producto de escenarios que ahora mismo están siendo creados, por una parte, por las distintas decisiones que se tomaron en torno a su política monetaria y fiscal, y por otra también las mismas relaciones comerciales que estamos estableciendo. Para finalizar, solo quiero como no extenderme más de lo necesario. Para finalizar, quiero solo dejar un dato. El comercio internacional que tenemos en nuestro país es con China. Nuestras exportaciones, ellos tienen 39.000 millones de dólares. Eso es lo que nos entrega China en este momento. Es el principal destino de nuestras exportaciones. Y por otro lado, en términos de nuestras importaciones, nosotros también importamos a China. Es nuestro principal, digamos, origen de todos aquellos productos que importamos. Y tenemos una cifra no menor de 26.400 millones de dólares. Sí. Entonces, si es así, si ese es el escenario, entonces nuestras relaciones económicas internacionales tienen que estar orientadas a poder establecer unas adecuadas negociaciones con respeto de nuestra soberanía nacional, pero también con lógicas de colaboración, de transferencia tecnológica, de generación de valor agregado y de respuestas efectivas a una crisis climática que si fuera exclusivamente por los países del centro, los de siempre, no se van a resolver de otra manera. Muchas gracias. Eso, el micrófono. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Hugo, por esta sesión, por estos informes, por estos comentarios. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan en la sala. Queremos hacer un agradecimiento especial a quienes han hecho posible la transmisión simultánea. Es primera vez que nos resulta, tanto por Zoom como aquí en la sala. Y eso le hacemos un agradecimiento especial a nuestro asesor informático, y es un apoyo muy importante que tenemos, a nuestra jefa de proyecto, Sandra Oces, que ella es la que ha tenido, digamos, la responsabilidad principal en este éxito de la transmisión simultánea, y también, desde luego, a nuestra directora administrativa, Yana Sáez, que ha estado presente en todo momento en este esfuerzo. Yo quiero terminar esta sesión con una noticia muy triste. Ha fallecido hace unos momentos nuestro querido director, miembro del directorio de Senda, Jack Chunchó. Ha fallecido el que hasta hace minutos atrás era el chileno vivo más importante de nuestro país. Jack Chonchol, como un joven de convicciones cristianas y parte de la falange que dio origen después al Partido Demócrata Cristiano, y parte de la generación que formó CEPAL, en su juventud fue enviado precisamente por CEPAL a asesorar al gobierno de Cuba a principios de los años 60 en la reforma agraria de Cuba. Regresó al país poco antes de la elección de 1964 y Jack Chonchol, como un joven que venía de Cuba, propuso al Partido Demócrata Cristiano la famosa consigna de revolución en libertad. Y después ocupó en el Partido Demócrata Cristiano lugares claves en el gobierno para llevar adelante la
proeza histórica de la dictación de la ley de reforma agraria y la ley de sindicalización campesina, que cambiaron para siempre la estructura social de nuestro país, terminaron con el latifundio y permitieron que nuestro país entrara en realidad a la era moderna, proceso que no ha culminado todavía. Jackson Chol ocupó altos cargos en el gobierno del presidente Frei Montalva, que inició este proceso, y hacia fines de los años 60 el gobierno estaba un poco reticente en llevar adelante con la fuerza necesaria los cambios que el país demandaba en ese momento, y existía un levantamiento campesino generalizado. Y Jackson Chol, él planteó estas cosas en el gobierno, pero no le hicieron mucho caso, o a una cierta medida sí en el partido, y él se retiró del Partido Demócrata Cristiano y fundó el MAPO. Él fue el primer dirigente fundador del MAPO y fue candidato, precandidato a la presidencia en 1970. Y junto con el Partido Comunista, que en ese momento levantaron como candidato nada menos que a Pablo Neruda, como precandidato, tanto Jack como Pablo Neruda renunciaron a eso con gran fuerza para apoyar a Salvador Allende. Y después fue un leal colaborador del presidente Salvador Allende y quien dirigió la proeza de culminar la reforma agraria expropiando todos los latifundios de Chile en un año, en el primer año de gobierno. Y así lo dijo él, que era una persona tranquila, tierna, prudente. Él dijo, la reforma agraria tiene que ser rápida, drástica y masiva, porque de esa manera se minimizan los costos de estas transformaciones gigantescas. Y así fue, y lo logró. Jackson Chol, después de esto, siguió asesorando reformas agrarias en Asia, en Camboya, por ejemplo, en África, en Sudáfrica, por ejemplo, nada menos. Es decir, francamente una personalidad extraordinaria. Ahora, se nos ha ido a los 100 años prácticamente, que estaba por cumplir 97 años. Tuvimos el privilegio de que él inició la serie de conmemoraciones del cincuentenario que Senda ha presentado este año y que ustedes pueden ver en nuestro sitio web. La primera se hizo sobre el principal cambio del gobierno popular, que fue la reforma agraria. Y Jackson Chol, con sus 97 años, estuvo sentado en yesto durante toda la sesión, donde hablaron otras personas. Y al final, cuando se le dio la palabra, hizo una clase magistral extraordinaria sobre todo este proceso a lo largo de 2 décadas. Jackson Chol, honor y gloria para ti. Con esto nos despedimos. Buenas noches. Muy bien, muy bien.